Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a más un webinar organizado por la Embajada del Perú en Paraguay y la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana. Antes de arrancar, permítame por favor dar continuidad a nuestra lectura del programa del día, que ya arrancó con la presentación de la Cámara, las palabras de bienvenida de nuestra señora embajadora que se suma en minutos más, está con unos pequeños inconvenientes técnicos, y la presentación de hoy con nuestra querida o nuestra conferencista que está cerrando con broche de oro este webinar, que es la señora Lucy Henderson de Proinversión Perú. Al final tendremos el espacio de preguntas y respuestas, si es que pueden anotar sus preguntas, pueden enviarlo por chat, que al final daremos lectura, como también habilitaremos el micrófono. Y para una mejor experiencia, coloquen sus nombrecitos en el chat para poder identificarlos, renombren allí su usuario para poder identificarlos. Mantengan el micrófono apagado y lo encenderemos recién al final, al momento de las preguntas y respuestas. Sin embargo, sus consultas pueden enviarlo a cualquier momento a lo largo de la conferencia. Agradecemos la presencia, la participación del señor ministro, jefe de la sección consular de la Embajada del Perú. Señor, si quieres brindar unas palabras de bienvenida, apertura, para ir arrancando. Sí, gracias, Liz. Bueno, como señalaste, la embajadora se va a unir en breve. Y por supuesto agradecer a la señora Henderson por apoyarnos en esta última presentación que vamos a tener. Durante el año hemos desarrollado una serie de webinars para promocionar el pisco en Paraguay. Hemos tenido también webinars sobre los puertos del Perú, sobre el desarrollo de las franquicias, y qué mejor que hacerlo ahora con un tema que en el Perú se ha desarrollado en los últimos años de una manera bastante eficiente, como son las asociaciones público-privadas, ¿no? Reitero mi agradecimiento a Lucy Henderson. Mira, ya te habrá comentado Carlos y Arévalo y también Liz. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. Nosotros hemos hecho a lo largo del año casi 11 videoconferencias a través de este sistema y a través de la Cámara de Comercio, y hemos creído que el mejor tema para terminar el año era la experiencia del Perú en materia de asocios públicos privados. En Paraguay existe una ley de asocios públicos privados que por alguna razón que no conozco, no se aplica como podría aplicarse, y yo creo que Paraguay podría beneficiarse enormemente al aplicar una ley como la que nosotros tenemos y al tener la experiencia que nosotros tenemos. Paraguay tiene una serie de problemas de la infraestructura energética, por ejemplo, ¿no? Que podría beneficiarse de proyectos de asocios públicos privados, entre otros, ¿no? Por esta razón, creo que es súper importante que estés con nosotros esta tarde y te agradezco enormemente. Gracias. No, nada que agradecer, por el contrario. Muchísimas gracias, embajadora, muchísimas gracias en general a la Embajada del Perú en Paraguay, a la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana, por la invitación. Más bien es un honor para mí y en general para Proinversión poder participar en un evento de este tipo y poder compartir algo de la experiencia que tenemos en Proinversión en estos años de vida, de existencia,
Proinversión, así que muchísimas gracias. Una presentación resumida del currículum de nuestra conferencista de hoy. Ella es actualmente subdirectora de Gestión del Conocimiento de Proinversión Perú, abogada, magíster en Servicios Públicos por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. También es profesora de posgrado de asociaciones público-privadas, estrategias de inversión y gestión pública en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, con más de 20 años de ejercicio profesional vinculado a la inversión privada en proyectos públicos. Con ustedes, el escenario es todo suyo, nuestra conferencista de hoy, la señora Lucy Henderson. Bueno, nuevamente agradecer por la invitación. He visto ahí los excelentes temas que han tenido antes. He visto a nuestro amigo que trabajó con nosotros, Johnny Schuller, hablando del pisco, así que veo que hay, la valla está alta. Hay varios temas que han visto muy interesantes. Y espero también que esto resulte de mucho interés para todos. Y como se ha comentado, pues siéntanse en la libertad de hacer las preguntas. Creo que están previstas hacia el final de la presentación, o en el momento que consideren conveniente, pues levantan la mano o hacen un comentario en el chat, en fin, como les resulte más cómodo. Nos pidieron compartir la experiencia de Proinversión en asociaciones público-privadas, en la gestión de asociaciones público-privadas, y lo que podemos comentar sobre el tema, iniciando esto, que lo he dividido en tres partes, un poco contarles qué es Proinversión, qué hacemos en Proinversión, a qué nos dedicamos, lo cual nos va a llevar a reflexionar sobre qué es el proceso de promoción de inversión privada en el Perú, que viene siendo este proceso, y nos lleva directamente a las asociaciones público-privadas, que entiendo que para Paraguay la denominación es más asocio público-privada, ¿verdad? Hay parcería público-privada en Brasil, participación público-privada, en México hablan de el pago por servicios, de proyectos, en fin, las denominaciones son diferentes. Las formas pueden ser un poquito diferentes también, pero en el fondo hablamos de la misma estrategia de colaboración entre el sector privado y el sector público a efectos de cerrar brecha de infraestructura, de generar servicios públicos de calidad. O sea, el objetivo es el mismo, más allá de las denominaciones que le demos. Lo primero que les comenté, que les digo que vamos a comentar es ¿qué es Proinversión? ¿No? ¿Qué consiste Proinversión? Bueno, Proinversión, la entidad que represento, yo soy subdirectora de Gestión del Conocimiento y traigo el saludo de nuestro director ejecutivo, el señor Rafael Ugaz, y de todos los directivos de la agencia. Somos un organismo técnico especializado, la organización que se tiene en el país de la distribución organizacional, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que nos encargamos de diseñar, conducir procesos de promoción de inversión privada bajo diferentes modalidades. Fundamentalmente las modalidades son dos: asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Una gran primera idea: asociaciones público-privadas cuando estamos hablando de obras públicas de infraestructura, de servicios públicos, y proyectos en activos cuando no se trata de servicios públicos, no se trata de obras públicas de infraestructura, pero hay activos del Estado que están siendo subutilizados o que de plano no se están aprovechando y que el Estado desea pues darles un valor, ponerlos al servicio, generándoles un valor por dinero al propio Estado, y se genera una participación con el sector privado también, transfiriendo ese activo o dándolo bajo alguna modalidad de contrato, un usufructo, un arrendamiento. Entonces ahí podríamos hablar pues desde mercados municipales hasta centros comerciales, camales. Tenemos una multiplicidad de proyectos, sobre todo de carácter municipal, provincial o distrital. Eso es lo que es concretamente proyectos en activos, que no califica como servicio público propiamente dicho, como servicios públicos básicos, como si es el caso de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua, puertos, aeropuertos. Entonces son esos dos grandes rubros que manejamos: asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Ahí está el marco legal, no los voy a aburrir con el marco legal. Solamente contarles que Proinversión es una entidad creada en el año 2002,
con lo cual hemos cumplido justamente este año 20 años de vida, de existencia. Sin embargo, en general el proceso de promoción de inversión privada tiene más tiempo, tiene ya más de 30 años, porque en el año 1991 el Perú, con el cambio de marco legal, con la nueva constitución, con la redefinición del rol del Estado en general, se da cuenta que teníamos un Estado, y bueno, es algo que pasó en otros países también, no es que no lo hayamos creado o lo hayamos inventado en el Perú, que el Estado tenía, por un lado, demasiadas empresas, había más de 200 empresas del Estado, el Estado involucrado en diferentes actividades en las cuales en verdad no estaba haciendo pues, precisamente una gestión eficiente, sino que más bien generaba pérdidas, generaba una serie de ineficiencias, que no estaba prestando adecuadamente servicios públicos y que se estaba cargando con todas estas responsabilidades por sí solo, siguiendo la experiencia que ya venía teniendo países como el Reino Unido, que fundamentalmente es el precursor en materia de colaboración público-privada, y con el marco legal, con la modificación de la Constitución y del marco legal vigente, decide hacer primar el rol subsidiario del Estado, o sea, decir, el Estado se va a limitar a ser el regulador, a ser el que dicta las normas, el que pone las reglas del juego, no siendo necesariamente un actor de mercado, un actor siendo el titular de una empresa, sino que puede ser el que regula, el que supervisa, el que fiscaliza, pero no tiene por qué ser el que presta el servicio directamente, sino que puede ser el que está detrás de escena, ¿no? El que está como supervisor, pero que siendo el experto, las empresas que tienen el expertise, que tienen el conocimiento, que se hagan cargo de esto. Entonces entra el concepto del rol subsidiario del Estado, en el cual el Estado solamente activa la actividad empresarial o genera actividad empresarial cuando hay una ineficiencia en el sector privado, cuando no hay una respuesta del sector privado, y no en general en cualquier situación. Y además genera todo un marco legal para esta colaboración público-privada, dando la posibilidad de que el sector privado se haga cargo de construir, operar, mantener obras públicas de infraestructura y prestar servicios públicos. Entonces el marco legal en verdad se genera desde septiembre del año 1991, o sea, estamos hablando ya más de 30 años, 31 años. Desde entonces se han llevado a cabo una gran cantidad de operaciones, 200 adjudicaciones de proceso de promoción de inversión privada, con un estimado de inversión comprometida de 42.000 millones de dólares, en general como proceso de promoción de inversión privada desde el año 1991, con la entidad primigenia que se llamó COPRI, la Comisión de Promoción de Inversión Privada. En el año 2002, como les comentaba, en el marco de una redefinición también, una modernización del Estado peruano, y viendo que habían algunas entidades que tenían ciertas duplicidades de funciones, se redefine el rol de lo que era en su momento la Comisión de Promoción de Inversión Privada, se absorben funciones de otras entidades y se le cambia la denominación, se crea una nueva entidad que es la Agencia de Promoción de Inversión Privada Proinversión. La Proinversión se crea en el año 2000, para entonces ya tenemos 20 años, fuimos creados en abril del 2002, con lo cual ya tenemos poco más de 20 años. En la actualidad contamos con 9 puntos de atención a nivel nacional, no estamos en todas las regiones aún como nos gustaría, pero tenemos oficinas de coordinación regional tanto en el norte como en el sur y tenemos módulos de atención en algunas regiones más importantes y de ahí se despliegan acciones a otras regiones. En general tenemos 9 puntos de atención en todo el país. Entonces, ¿qué hemos hecho en el marco de este proceso de promoción de inversión privada? O sea, desde antes de la creación de Proinversión, desde el 91, en estos 20 años de creación de Proinversión, ¿qué se ha hecho? Un gran resumen, ¿no? Habría muchísimo, tenemos, para quien esté ya interesado en más data, más detalles, tenemos base de datos específica por proyectos, por montos de inversión, pero haciendo grandes resúmenes. En estos 20 años de Proinversión tenemos 96 adjudicaciones solo de asociaciones público-privadas. No se contabilicen este número que les presento ahorita, lo que es proyectos en activo, sino solo lo que son asociaciones público-privadas, con monto de inversión estimado, sumado en aproximadamente 34.000 millones de dólares, en diferentes sectores, ¿no? Los sectores con mayor monto
de inversión y con mayor número de proyectos también, va por delante en los proyectos de transportes y los proyectos de electricidad. Más de 13.000 millones de dólares en proyectos de transporte, 26 proyectos. Ahí tenemos los principales proyectos en transporte que se han realizado, la línea 1 del metro, la línea 2 del metro, aeropuertos, y ojo que además ahí no está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es de la época anterior, ¿no? Que es anterior a los 20 años. Están los aeropuertos regionales, el primer y segundo grupo de aeropuertos del norte, aeropuertos del sur, puertos, tenemos 6 proyectos en puertos, tenemos carreteras, las interoceánicas, la IRSA Norte, la red vial 5, la red vial 6, en fin, las carreteras más importantes están también en este rubro de transportes, y la verdad es que los resultados en cada uno de los rubros son tangibles, son evidentes, hay estudios sobre el tema, sobre cómo los proyectos de asociación público-privada han contribuido en estos últimos 20 años y siguen contribuyendo al cierre de brecha de infraestructura. Porque nuestros países, igual como estoy segura sucede también con Paraguay y en general en todos los países, especialmente de América Latina, tenemos pues una brecha de infraestructura, una necesidad de generar proyectos que principalmente den una mejor calidad a los usuarios, más allá de la construcción en sí de un proyecto. No lo hacemos tanto por el fierro y el cemento que podamos poner en la infraestructura, sino que la utilidad de estos proyectos es la mejora en la calidad del servicio que brindamos. Entonces es cerrar la brecha de infraestructura por un lado, por otro lado, pues generar este impacto en la calidad de vida de las personas, que es finalmente lo que más nos importa, ¿no? Proyectos en electricidad, en hidrocarburos, ahí tenemos indicados un poco los grandes resultados o los grandes efectos que se han logrado, duplicar la cantidad de kilómetros de líneas de transmisión, de líneas de alta tensión, que es uno de los sectores, o sea, como saben, en electricidad tenemos, de acuerdo a nuestro marco legal, dividida el sector en generación, transmisión y distribución. En generación y en transmisión tenemos algunos proyectos de asociación público-privada. En Lima, como seguramente saben, lo que es distribución de energía está totalmente en manos del sector privado. Son 2 empresas privadas las que brindan la distribución de energía en Lima y Callao. Y en transmisión, la verdad es que también la participación privada es muy grande, ¿no? Muchos proyectos, buena parte de estos 37 proyectos son líneas de transmisión. Toda la parte de transmisión prácticamente está en manos del sector privado en estos esquemas de asociación público-privada. Y bueno, también estamos avanzando en un tema de masificación de gas natural, todavía ahí estamos un poquito retrasados, pero estamos avanzando también en esa materia. Luego en telecomunicaciones también es uno de los rubros donde se ha visto un antes y un después, ¿no? Los que recordarán cómo eran las telecomunicaciones en Perú hace más de 20 años o antes de los primeros proyectos de participación del sector privado, antes de 1994, pues recordarán que teníamos una sola empresa, la Compañía Peruana de Teléfonos, a nivel del gobierno del INI Callao, y Entel Perú, a nivel de las diferentes regiones, los diferentes departamentos, como le llamábamos antes, y la verdad que el servicio era bastante deficiente, ¿no? Más allá de la innovación tecnológica y de los cambios evidentes que ha habido en estos últimos 20 años, la situación del sector telecomunicaciones de nuestro país era bastante pues, complicada. Con el ingreso de operadores, en su momento Telefónica de España, convertida en Telefónica del Perú, y luego la apertura al mercado a otros operadores de telecomunicaciones, los que tenemos hoy en día, que tenemos 4 o 5 operadores más de tamaño grande y algunos otros de tamaño mediano, pequeño en todo el país. Se ha dado un cambio pues muy grande en el sector telecomunicaciones, ¿no? Ojo, más allá de, obviamente, el tema del cambio tecnológico, de la innovación tecnológica en el sector, pero sin embargo, pues hoy en día los usuarios nos vemos beneficiados con la posibilidad de poder optar por diferentes prestadores, si no estamos contentos con un prestador, pues pasar a otro,
hemos visto una reducción constante en las tarifas. Creo que es el sector en el que más podemos ver si realmente hay un impacto tanto en el servicio como en la tarifa que nos cobran por la prestación del servicio. Entonces tenemos en total 14 proyectos, tanto en el esquema de asociaciones público-privadas como en el esquema de proyectos en activos, porque sucede que hay toda esta discusión de si el Internet es o no es un servicio público. Nuestro país todavía no está calificado estrictamente como servicio público, entonces tenemos proyectos para prestar servicios de Internet en diferentes regiones, que los hemos canalizado bajo el esquema de proyectos en activos, y que son también proyectos muy competitivos, en los cuales hay varios operadores que compiten por tener estos proyectos que son cofinanciados, es decir, que son pagados por el Estado peruano, pero que son operados por el sector privado y que son también pues, bastante exitosos. Nos falta, no quiero decir obviamente que vivamos en el mejor de los mundos, tanto en los tres sectores que estoy viviendo hasta ahora, ¿no? Tanto transportes como electricidad como telecomunicaciones. Todavía hay brecha por cerrar, todavía hay deficiencias que cubrir, pero estamos reflexionando sobre lo que se ha podido avanzar hasta ahora y el impacto que ha tenido en el cierre de brechas. Luego en el sector saneamiento, que es también uno de los, se suele decir por aquí que el sector saneamiento después es un poco la cenicienta de los diferentes tipos de sectores, ¿no? Un poco siempre retrasado, con muchas inequidades, con mucha agua, el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas es directo, ¿no? Cuando se habla de que el agua es vida, creo que no es un cliché, es una realidad. Todos los sectores que estamos viendo son importantes, pero el impacto del agua creo que es fundamental en la salud, en la educación, en todo. No hemos podido, y eso de repente es una lección aprendida o una buena práctica, como queramos mirarlo, y ha pasado también en otros países, no hemos podido lograr proyectos de asociación público-privada integral en el sector saneamiento. Me explico. No tuvimos una experiencia en el caso de Tumbes y no nos fue bien, no continuó el contrato, terminó, o sea, no hemos podido sustituir al prestador público por un prestador privado. Esto la verdad que ha pasado también en Argentina. Argentina ha tenido muchísimas empresas privadas brindando el servicio de agua potable y alcantarillado, cloacas como le llaman en Argentina, y sin embargo también han retrocedido con varios de estos proyectos. En Bolivia también hubo problemas, no estoy muy segura si los ha habido en Paraguay, pero no ha habido una aceptación completa a que los operadores en el sector saneamiento sean operadores privados. Eso lo decimos así directamente. Sin embargo, no nos hemos quedado ahí y hemos encontrado una manera de darle un poquito la vuelta al esquema y de generar proyectos BOT, o sea, proyectos de construir, operar y transferir, en los que no sustituimos al operador público, o sea, la empresa que brinda el servicio, sigue siendo una empresa pública, para nuestro caso municipal, en el caso de Lima, que es SEDAPAL, empresa del gobierno nacional, pero también del Estado. No la sustituimos, pero ponemos en la cadena de la prestación del servicio de la empresa una concesión, un operador privado que diseña, financia, construye, opera una obra determinada y se la entrega, el producto de lo que hace se lo entrega al operador público, que en este caso es SEDAPAL, que en el caso de Puno, que tenemos otro proyecto, son las empresas prestadoras en Puno, las de lago Titicaca, para descontaminar el lago Titicaca, y así tenemos 6 proyectos, en realidad son 7 si contamos uno anterior que se hizo antes de Proinversión, uno que se hizo ya en el año 2000, que tiene ya 22 años de vida, una planta de tratamiento de agua potable. Entonces tenemos plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos, que es nuestro último, digamos, orgullo de lo que se está haciendo, que es Provisur, que es una planta desalinizadora de agua de mar, que es la primera planta desalinizadora para consumo humano que tenemos en Perú, porque teníamos plantas desalinizadoras de agua, pero para consumo industrial, empresas mineras, empresas para la industria, pero para consumo humano no teníamos ninguna, cosa que ya se viene haciendo en Centroamérica, en Chile, en Estados Unidos, ya hace muchos años que tienen
plantas desalinizadoras para consumo humano. Bueno, en Perú lo hemos conseguido y es una planta que ya lleva más de un año, hace 2 años operando en los balnearios del sur, en las playas. Con el crecimiento de la ciudad ya han dejado de ser ciudades estacionales, prácticamente hay mucha gente que está viviendo ahí los 12 meses del año, antes eran más balnearios a los que se iba solo en verano, ahora a 30 kilómetros de Lima, entre 30 y 50 kilómetros de Lima, hay gente que vive ahí permanentemente, y tenemos este proyecto, o sea, es una zona atendida por Sedapal, que es una empresa del Estado, la empresa peruana, la empresa que brinda el servicio en Lima. Sin embargo, tenemos un operador privado que ha diseñado, financiado, construido y opera esa planta de tratamiento de aguas residuales, también opera, una planta de tratamiento de desalinizadora de agua potable, o sea, que el agua del mar la convierte en agua potable, la entrega a Sedapal, que la distribuye en las redes que tiene ahí, también ha construido parte de las redes el privado, y tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que también trata el agua y dispone el agua al cuerpo receptor, le da tratamiento y dispone. Entonces, si bien para los usuarios la situación no ha cambiado porque su prestador del servicio sigue siendo Sedapal, sigue siendo una empresa pública, en el medio de la cadena tenemos una concesión a la que Sedapal, a través de lo que recauda de las tarifas, le paga lo que corresponde. Es un proyecto autofinanciado porque se financia con lo que los usuarios pagamos por el servicio. Sedapal le paga a su vez al concesionario. Y ese tipo de proyectos sí está caminando bastante bien. Entonces se está replicando ese esquema en el que, si bien de cara a los usuarios no hay ningún cambio porque no estamos pasando de un operador público a un operador privado, pero sí tenemos la optimización del servicio de la empresa pública con la incorporación de estos proyectos. O sea, sí tenemos planta de tratamiento de aguas residuales en Lima, Taboada, La Chira, tienen más del 80% del tratamiento de aguas residuales, que también son empresas privadas, concesionarias privadas, y esto se ha replicado también al interior del país, con un proyecto que ya está en construcción, que es el de Puno, de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Puno, al sur de Lima, en la sierra sur de Lima. Y hay otros varios en estructuración en este momento en proinversión, en Puerto Maldonado, en Huaraz, en Cajamarca. O sea, es un esquema en el sector saneamiento que ha calado bien, tiene aceptación social y aceptación en los postores, es un buen esquema. Entonces, vemos cómo hay una gran diferencia ahí en los diferentes proyectos, ¿no? Lo que veíamos antes, por ejemplo, de electricidad, de telecomunicaciones, los proyectos que hemos logrado sí se ha sustituido al operador público por el operador privado, pero no en todas partes, no en todo el país. Por ejemplo, en electricidad, como decía, la distribución en Lima sí está concesionada, en otras regiones no está concesionada, es un proyecto que se quedó un poco a medias. En saneamiento encontramos esta fórmula intermedia que nos permite conseguir que los operadores privados optimicen la prestación del servicio y lograr la aceptación social de los proyectos, que en los 30 años de existencia de este proceso de promoción de inversión privada nos hemos dado cuenta y somos totalmente conscientes de que los proyectos pueden estar perfectamente bien estructurados en términos legales, en términos financieros, en términos técnicos, pero si no cuentan con la aceptación social, si no cuentan con la denominada licencia social, o sea, si la gente no está de acuerdo con los proyectos y piensa que es una privatización, que se está trasladando al sector privado y se está perjudicando a los usuarios, o que las tarifas van a subir, o que se está desprendiendo el Estado de algo, si no se logra convencer en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, hacer entender de cuál es el real alcance de los proyectos, pues nada de lo que hagamos va a prosperar, ¿no? Y bueno, luego tenemos algunos proyectos en irrigación, Majes, Chavimochic, Olmos, proyectos que amplían la frontera agrícola y nos permiten mejorar pues temas tan importantes que veía ahí también como parte de lo que vemos con ustedes, con la Cámara de Comercio, en general con Paraguay, es la posibilidad de exportar productos agrícolas, y estos proyectos de irrigación contribuyen fundamentalmente a ello. No están puestos aquí, pero estamos, por ejemplo, ahora en 2 sectores
fundamentales, que son, digamos, sectores ya sociales, en los que ahí el comentario sobre todo es que los países comienzan por proyectos más de infraestructura gris, como los que he mencionado, de transportes, de electricidad, de telecomunicaciones, y cuando ya tienen un poco más de experiencia, cuando ya se han caído, se han golpeado varias veces, se han levantado, tienen, digamos, algunos proyectos buenos, otros más o menos, y van ahí, comienzan a mirar ya proyectos de orden social, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos también ya algunos proyectos en esquemas de asociación público-privada, sea bajo marco de concesión o de contratos de gerencia en el sector salud. Con mucho orgullo podemos decir que tenemos un recientísimo contrato firmado hace poco más de un mes o poco menos de un mes en el sector educación. En el sector salud tenemos un contrato de gerencia para el Hospital del Niño, en el cual un operador privado se hace cargo de todos los servicios asistenciales y todos los servicios, excepto la parte de salud misma, o sea, es una especie de bata gris, de bata verde estrictamente, con todos los servicios médicos, excepto la parte de la prestación de los servicios de salud. E-Salud también ha llevado adelante 2 hospitales que están funcionando ya hace varios años y que tienen resultados bastante exitosos, el Hospital Barton y el Hospital Kelly, que son operados por el sector privado y financiados y pagados por E-Salud, o sea, son proyectos que no se trasladan ningún tipo de costo a los usuarios, a los pacientes, sino que es E-Salud el que paga, y son las experiencias más importantes que tenemos en el sector salud. Y como les decía, con mucho entusiasmo estamos comenzando con los proyectos en educación, tardado bastante, más de lo que nos gustaría, pero ya por fin está firmado el contrato, para financiar, construir, operar, mantener 3 colegios de alto rendimiento. Los colegios de alto rendimiento en nuestro país es una forma novedosa que se ha tenido en el sector de educación, que tiene ya varios años de existencia por aquí, que implica lograr la capacitación con condiciones especiales a alumnos de alto rendimiento. Su nombre lo indica, es hacer un concurso con los mejores estudiantes de los diferentes colegios del país y a estos capacitarlos con estándares de calidad pues de mayor nivel. Son una especie de internado, o sea, los alumnos están permanentemente ahí, entonces tienen pues todos los servicios de alimentación, de hospedaje, se les da equipos tecnológicos, sus computadoras, tienen todo, o sea, se les capacita muy bien, son los últimos años en secundaria, y es el esquema que se denomina colegios de alto rendimiento. Esto se había venido haciendo únicamente con un esquema público, pero a Proinversión se le encargó que algunos de estos colegios vayan viendo de estructurarse como asociación público-privada. Acabamos de firmar un contrato, acabamos como país, acabamos de firmar contrato con un operador privado para 3 colegios en Cusco, Huancavelica, y Junín me parece que es la otra región. Y en una primera experiencia lo que se ha logrado con el Ministerio de Educación es que el operador privado se haga cargo del diseño, financiamiento, construcción de la infraestructura y la prestación de todos los servicios que he mencionado, ¿no? El hospedaje, la alimentación, toda la logística, toda la parte de tener los equipos, el equipamiento, la biblioteca, todos los servicios, menos la parte educativa. Hay otros, Colombia por ejemplo, que sí tienen asociaciones público-privadas en el sector de educación que incluyen la parte educativa. Nosotros por el momento no tenemos experiencias que incluyan la parte educativa, pero es un buen comienzo. Uno de los mensajes que quiero dejar y que creo que es importante comentar, y que lo dije hace un ratito, es que no hay una camisa de fuerza, no hay un modelo único de asociación público-privada que digamos, o sea, usted se compró la licencia para la asociación público-privada y esto es lo que tiene que hacer, y este es el manual 1, 2, 3, 4 y no se salga de la línea. No. Cada país hace un poco el esquema hecho a su medida, ¿no? O sea, viendo qué posibilidades tiene, qué va a ser aceptado
que no va a ser aceptado tanto por la población como por los dirigentes, los gobernantes del momento, qué políticas nacionales hay y qué políticas de gobierno hay. Entonces, no hay una fórmula mágica única que sea la única que va a funcionar. Hay que ir mirando y rectificando y cambiando en el tiempo lo que se pueda hacer y lo que sea, pues, como decía, mejor aceptado también por la población y que sea parte, pues, de las políticas nacionales que tengamos también, ¿no? Bueno, continuando un poco con lo que tenemos acá, bueno, ese es el marco legal, ya dije, no voy a aburrirlos con el tema del marco legal, pero igual estamos dejando la presentación para quien esté interesado en mirar un poco cómo es nuestras normas, la ley marco y el reglamento, que son las principales normas, y de ahí hay una serie de lineamientos y de otras normas de menor rango. Y estamos organizados como un sistema nacional, sistemas administrativos, un conjunto de metodologías, de procedimientos, de formas de actuar, sistema nacional de promoción de inversión privada que tiene múltiples actores. La verdad que la dinámica de las cosas hace que así sea. La promoción de inversión privada y el lograr esquemas de colaboración público-privada es una tarea que compromete a muchas entidades del Estado. Como ven ustedes aquí en el diagrama que les estoy presentando, el Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada está compuesto por varias entidades. Proinversión es lo que nosotros denominamos un OPIP, es decir, un órgano promotor de inversión privada. Es, digamos, el vendedor, no suena tan lindo, pero digamos es el broker, es el que auspicia el proyecto. No va a ser parte en el contrato, es el que sienta a las partes, el que convoca a las partes a que lleguen a un acuerdo que los satisfaga, tanto por el lado del Estado como por el lado del sector privado. Es el gran articulador, pero no es parte, porque no es el titular del proyecto, no es el dueño del proyecto. ¿No? Hay un dueño del proyecto y habrá un operador privado que logremos conseguir. Luego está la entidad del Estado, porque si bien conceptualmente el que firma el contrato es el Estado es una entelequia, ¿no? Finalmente no es alguien específico, sino que tenemos que ponerle una cara, ¿no? Entonces la cara que ponemos en cada proyecto que hacemos es el que esté atribuido por ley, ¿no? Un proyecto de transportes, entonces será el Ministerio de Transportes, Comunicaciones. Si es un proyecto de salud, ahí habrá que ver si es del Ministerio de Salud o si es de e-Salud, que tiene una norma legal especial. Entonces puede ser el ministerio, puede ser gobierno regional, gobierno local. Si estamos hablando de un tema de irrigación, por ejemplo, la competencia es de un gobierno regional. Si estamos hablando de un proyecto de tratamiento de agua, como se trata de temas municipales de acuerdo a nuestra norma, será de gobierno local. O si es un tema de disposición de residuos, recolección de residuos sólidos, también es un tema de alcance municipal. Serán estos los que actúan como entidad, o la entidad que esté autorizada por ley es la entidad titular del proyecto, le llamamos, es decir, la que va a firmar el contrato en representación del Estado peruano. Y obviamente que esa suscripción del contrato implica que la entidad esté a gusto con el contrato que va a firmar. Entonces necesitamos que desde el comienzo esté involucrado, apruebe las diferentes partes de los diferentes hitos del proceso, en fin, que asuma las responsabilidades que de acuerdo a la ley le compete y que los documentos salgan a su gusto, ¿no? Que se sienta conforme con ello. Luego tenemos como ente rector, o sea, todo sistema tiene un ente rector. En el caso de este sistema de promoción de inversión privada, el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Políticas y Promoción de la Inversión Privada, que es finalmente el que, si hay un problema de interpretación normativo, algo que no está muy claro en la interpretación, o que hay una discrepancia de interpretaciones, tendrá la última palabra, ¿no? Es el ente rector. Y también están los organismos reguladores, como parte de todo este cambio, esta redefinición del rol del Estado de la que hablábamos, que se dio a inicios del siglo, del 2000 en adelante, y anterior con la Constitución Política de 1993, se crean los organismos reguladores que van a ser precisamente quienes
supervisen, fiscalicen, sancionen y sobre todo regulen económicamente, es decir, definan las tarifas que van a cobrar estos operadores privados, sobre todo considerando que se trata de operadores privados. También tenemos operadores públicos, como en el caso del sector saneamiento, que todos son operadores públicos, pero digamos que la razón de ser de los reguladores es regular precisamente a estos operadores privados, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos a Ocitran, Ocitel, Ocinermin y SUNAS, en el sector transportes, en el sector telecomunicaciones, en el sector energía y minas y en el sector saneamiento. Y como parte también del sistema tenemos al órgano de control, a los órganos de control, fundamentalmente la Contraloría General de la República y, bueno, como agencia de competencia, no es precisamente una control, pero agencia de competencia, Indecopi, por si hay algún tema de problemas en el mercado en sí, en la prestación de los servicios de los prestadores. Bien, avanzando entonces un poco con la definición en sí de lo que es la asociación público-privada, y ya me falta poco, no los voy a aburrir tanto. Vamos a decir que para nuestro país, en la actualidad, este concepto de asociación público-privada implica una modalidad de participación de la inversión privada que lo que busca es traer la experiencia, el conocimiento, el know-how, el saber hacer las cosas del sector privado, el equipo, la tecnología, todo lo que puede tener de conocimiento el sector privado. Pero ¿para qué lo traemos? Lo traemos para crear, desarrollar, mejorar, operar, mantener infraestructura pública y proveer servicios públicos. Esa es la finalidad, ¿no? O sea, traemos la experiencia, pero ¿para qué? Para cerrar brecha de infraestructura, para tener infraestructura pública y para proveer servicios públicos. Luego la norma amplió algunos conceptos en los que también podemos hacer asociaciones público-privadas para servicios vinculados a la infraestructura pública o vinculados a los servicios públicos y para proyectos de investigación aplicada o innovación tecnológica. Eso es bien importante. Todavía la modificación de la norma ya tiene algunos años de vida y todavía no tenemos un proyecto que pueda decir ya está el contrato firmado, ya está terminado, pero tenemos varios en cartera en temas de investigación aplicada o innovación tecnológica. Uno de ellos, por ejemplo, es el de un Port Community System. No soy experta en el tema portuario, pero se trata de integrar a los operadores portuarios, no solamente a los que administran los puertos, sino también a los operadores logísticos, a todos los que transitan la carga de un lugar a otro. O sea, desde que sale la carga hasta que llega, ya hay países que tienen sistemas, integrando los temas informáticos, que permiten pues tener digitalizado con estos códigos QR, con chips, con toda la experiencia y la innovación tecnológica que hay, desde que sale la carga hasta que llega a su destino, en una integración que abarca no solamente al operador portuario, sino a todos la cadena logística que está involucrada en esto, ¿no? Al que transporta, al que embarca, desembarca, los estibadores, en fin. Entonces hay un proyecto en preparación que está en plena estructuración, que es este Port Community System, y sería un caso de investigación aplicada o innovación tecnológica. Como esos tenemos algunos. Entonces, en verdad, la potencia que tienen las asociaciones público-privadas es que casi se pueden implementar en cualquier esquema, en cualquier, y el que no le podemos dar la forma de asociación público-privada, buscaremos integrarlo como un proyecto en activo, que era lo que hablaba antes. Entonces, prácticamente son todos. Entonces, bueno, decíamos, traemos la experiencia, el conocimiento, la tecnología para cerrar brechas de infraestructura, para generar servicios públicos. ¿Y qué hacemos en el medio? Distribuimos riesgos y recursos. La norma dice preferentemente de los privados, pero digamos que lo más importante en una asociación público-privada es esta distribución de riesgos, que implica que el Estado no se está desentendiendo de un proyecto. Siempre cuento la anécdota de un antiguo director ejecutivo en Proinversión que decía que para él, digamos, si hablamos de una privatización o si hablamos de una venta de un activo, de una venta de una empresa, para él se trataba de un divorcio, se trataba del Estado que estaba firmando un acta de divorcio, estaba desentendiéndose de un activo, trasladándolo del Estado al sector privado. Adiós. Una asociación público-privada más bien no se trata de un divorcio, sino más bien se trata de un matrimonio. O sea, el Estado
se está casando, entre comillas, con una empresa privada, y el éxito o el fracaso va a ser de ambos. Entonces el Estado no es que simplemente dice, bueno, llegó el privado, ok, me voy, ya no tengo nada que ver aquí, que le vaya bien, sino que tiene que velar permanentemente porque el proyecto vaya bien, por asumir las responsabilidades que tiene al interior del contrato en varias cosas, ¿no? En términos de saneamiento físico-legal de los predios, si se encontró pues un resto arqueológico, por ejemplo, lo que es un riesgo arqueológico. Es imposible que el sector privado asuma solo el encontrar, pues, no sé, otro Capañán o todos esos restos arqueológicos que se suelen encontrar en nuestro país, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el privado pues va a decir, Ampay, ¿qué hago acá? Viene el Estado y tiene que apoyar en asumir ese riesgo conjuntamente con el privado. Igual en tema de saneamiento físico-legal de predios, si hay que hacer expropiaciones. Entonces, el mensaje ahí es que el Estado no se desentiende del proyecto, transfiere muchísimos riesgos. La norma dice preferentemente se asignan los riesgos al privado, todo el riesgo constructivo, todo el riesgo de diseño, el riesgo de demoras, el riesgo de que el suelo sea diferente a lo que se pensaba. Una gran cantidad de riesgos se transfieren al sector privado, pero hay algunas cosas que no se pueden transferir y que el Estado va a tener que seguir asumiendo si queremos que el proyecto sea exitoso en el tiempo. Entonces ese es un poco la definición. Faltó decir ahí que son contratos de largo plazo. Para que sea una asociación público-privada, el plazo mínimo es de 10 años, el plazo máximo es de 60 años, pero el mínimo es de 10, que son contratos de largo plazo. ¿Cómo llegamos a una asociación público-privada? Llegamos por dos caminos, por el camino estatal o por el camino privado. El camino estatal, como su nombre lo indica, es que el propio Estado es el que identifica un proyecto y el que lo lanza al mercado, ¿no? Lo estructura y lo lanza al mercado, abriendo un concurso público para que el sector privado pues encuentre interés en él y presente sus ofertas. Y la iniciativa privada o el origen privado, como su nombre lo indica, implica que es el sector privado el que tiene la chispa, el que tiene la idea del proyecto y se lo propone al Estado. He identificado esta necesidad que tiene ese Estado y creo que podría llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Obviamente ahí habrá dos opciones, que le interese al Estado o que no le interese al Estado. Si no le interesa, pues ahí quedó. Si le interesa, la norma tiene pues toda una dinámica de cómo avanzar, qué aprobaciones se requiere, y si se llega hasta una apertura al mercado, habrá ahí dos opciones: que hayan otros interesados y que también se genere un concurso, o que a pesar de los esfuerzos que hagamos no haya otro interesado. Es el único esquema en el cual se puede adjudicar directamente el proyecto a quien presentó la iniciativa privada. Pero en verdad hacemos siempre nuestros mejores esfuerzos para que haya competencia, porque uno de los principios en las APPs es el principio de competencia, y la verdad que la experiencia nos demuestra que aún en los casos de iniciativas privadas, cuando ha habido competencia, las ofertas se han mejorado muchísimo. O sea, al final ha sido lo más favorable para los usuarios, lo más favorable para el Estado y para el sector privado también, porque evidentemente el sector privado pues, va a participar en los escenarios en los que tenga la rentabilidad que espera, ¿no? O sea, no esperamos que no tenga rentabilidad, pero que su rentabilidad sea pues, la necesaria, la suficiente. Entonces, siempre esperamos que haya muchísima competencia y hacemos nuestros mejores esfuerzos, pero si fuera una iniciativa privada y a pesar de los esfuerzos no hay competencia, se puede adjudicar directamente. Ese sería el único caso en el que hay adjudicación directa. Bueno, de ahí ya es un poquito más técnico, solamente mencionar que hay dos tipos de asociaciones público-privadas en este tipo: autofinanciada o cofinanciada. Como su nombre lo indica, será autofinanciada cuando el propio proyecto genera recursos que le permiten financiarse por sí misma, ¿no? O sea, las tarifas que se cobran, los peajes que se cobran, la tarifa o los precios que se cobran son suficientes para que se financie todo lo necesario dentro del proyecto: la construcción, la operación, mantenimiento, todo. Pero no es la generalidad de casos. Inclusive hay evidentemente casos como el sector salud, el sector educación, en los cuales el cofinanciamiento es integral. O sea, no se traslada ninguna tarifa a los usuarios,
sino que es el Estado el que financia absolutamente el proyecto, entonces son íntegramente cofinanciados. Hay otros intermedios en los cuales hay una tarifa, pero la tarifa no alcanza completamente para financiar íntegramente el proyecto. Puede alcanzar para la operación y mantenimiento, pero de repente la inversión, como pasa con los metros, por ejemplo, ¿no? Las líneas de metro son proyectos por su naturaleza muy, muy caros, con montos de inversión bastante elevados, entonces la tarifa tendría que ser demasiado alta y no sería posible cobrarla, entonces el Estado financia una parte y la tarifa financia otra, serían esquemas cofinanciados mixtos, ¿no? En los cuales hay un financiamiento mediano. Bueno, como les decía, Proinversión es el organismo promotor de inversión privada que ve todos los proyectos que en tanto sean multisectoriales, en tanto sean más grandes. Como estamos en este escenario de descentralización y de transferencia de conocimientos y de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, reconocemos y fomentamos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan llevar adelante también sus propios proyectos, y de hecho lo hacen. Se lo pueden encargar a Proinversión, pueden generar un convenio, pueden pedir un convenio con Proinversión y Proinversión los asesora, lleva adelante el proyecto por ellos con su aprobación de los diferentes hitos, pero pueden hacerlo también por su propia cuenta. Ya para ir cerrando las ideas, ¿cuáles son los beneficios de invertir mediante estos esquemas de asociación público-privada? Pues, por un lado, que conseguimos el financiamiento que de repente no se puede tener completamente, el entendido que los recursos públicos son recursos escasos, entonces si tenemos un gobierno regional, un gobierno local o el propio gobierno nacional tiene una cantidad limitada de recursos para su presupuesto anual, entonces con esa cantidad de recursos puede hacer X obras. Si lo ponemos en un escenario de asociación público-privada, estos proyectos, aún siendo cofinanciados, aún siendo repagados por el Estado, los va a poder pagar en 15 años, en 20 años, en el tiempo que el esquema financiero permita, con lo cual va a poder hacer una mayor cantidad de proyectos en el tiempo. No se trata tampoco de saturar el presupuesto público, pero es una forma de financiamiento de proyectos que nos permite hacer una mayor cantidad de proyectos de las que se podría hacer únicamente por obra pública. Genera oportunidades para la inversión privada, por supuesto. Hay inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, expertos en estos temas y que encuentran en los países como el Perú, que tienen estos esquemas de asociación público-privada, una oportunidad importante para invertir, para desarrollar sus tareas, su objeto social. Pero creo yo que finalmente el beneficio más importante es el que trasladamos a los usuarios, el que logremos que los usuarios tengan mejoras en los servicios que reciben y que redunden finalmente en la mejora de la calidad de vida. Eso es lo que al final del día nos queda como satisfacción a quienes de una u otra manera trabajamos en Proinversión, sea que trabajemos directamente en los proyectos. Yo hoy tengo este encargo de ser subdirectora de gestión de conocimiento, pero he sido asesora legal directamente de proyectos, he elaborado contratos, algunas veces hemos hecho contratos con mucho éxito, otros después en el tiempo no va a faltar alguien que diga qué malo este contrato, faltó esto, faltó el otro. Bueno, lo seguro es que si uno hace un contrato a 20, 30, 40 años, lo único que tenemos seguro es que siempre va a haber algo que no estaba escrito. Yo la verdad siempre digo que estamos haciendo, que tenemos que hacer un estudio sobre en cuántos contratos se puso la palabra pandemia, y creo que no en muchos, o si no en ninguno. O sea, que hayamos tenido pues la posibilidad de decir, oye, va a haber una pandemia en el año. Nunca. O sea, bola de cristal para poder adivinar qué va a pasar, no la hay. Sin embargo, nos sentimos muy satisfechos de tratar de ponernos en todos los supuestos, de hacer los contratos lo más blindados que podamos. Siempre van a haber cosas que mejorar, pero justamente la idea es que los contratos tengan esas válvulas de escape que le permitan a las partes sentarse y renegociar aquello que no estaba o aquello que no es como se pensó que iba a salir y salió diferente, pero nos da mucha satisfacción eso, saber que de alguna manera estamos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas, a que alguien tenga agua potable en su casa cuando no la tenía,
a que alguien no tenga que alumbrarse con una vela, sino que pueda tener energía eléctrica por red en su casa, todos los servicios que tenemos. Para terminar ya, la comparación entre lo que es obra pública y lo que es una APP, ¿no? En obra pública tenemos el Estado, toda la parte rojita, que se encarga de todo, ¿no? Del diseño, del financiamiento, de la operación y mantenimiento, de la supervisión. Solamente entra el privado en la construcción, ¿no? Solamente construye, pero además construye con la receta que el Estado le ha dado, ¿no? O sea, le dice, la receta es esta, tú hazla. El Estado se equivocó y el proyecto después no funciona, el privado, el contratista dirá, bueno, yo hice lo que el señor Estado me dijo, ni más ni menos. Si hay un problema, yo no tengo responsabilidad. En cambio, si vamos a un escenario de asociación público-privada, tenemos un privado que diseña, el que financia, el que consigue los recursos, sea parte de capital, fundamentalmente préstamos que consiga la banca nacional e internacional, el que construya, el que opere y mantenga, que esto es lo más potente finalmente, porque el alineamiento que existe entre que el privado va a construir aquello que va a operar y mantener es lo que hace la optimización de los proyectos. O sea, sin desmerecer la obra pública, pero obviamente pues en la obra pública el que construye no es el mismo que va a operar. Entonces, si en la operación hay un problema, pues el que construyó, digamos que no tiene, salvo que sea un tema de vicio oculto, de algo, pues no va a tener gran responsabilidad. Pero en una APP, el que construye es el que va a hacer que eso funcione. Entonces, si mañana más tarde hay un problema con eso que ha construido, el responsable es el privado. Entonces, de ahí la gran importancia de trasladar todos estos riesgos al sector privado. Y la supervisión, obviamente, ahí sí ya se va a encontrar a cargo del Estado. Ese es el escenario de de asociación público-privada. Ya para terminar, lo que dije también hace un momento, las APPs son procesos complejos, no mentiría si les digo que son procesos sencillos, que son procesos que salen muy rápido, no, a veces nos demoramos más de lo que nos gustaría, es la verdad, nos gustaría que sea más rápido, pero en verdad para que un proyecto salga bien hecho, que sea duradero en el tiempo, que el contrato permanezca, que no se resuelva, que no hayan cantidad de modificaciones o de controversias entre las partes. Todos los involucrados tienen que estar a gusto. Entonces, tanto del lado del Estado como del sector privado, tendrá que haber pues, muchas interacciones, muchas idas y venidas, procesos y reprocesos para que cada involucrado por el lado del Estado esté a gusto con el proyecto. En la actualidad tenemos estructuradas las fases de las APPs en las 5 fases que están ahí: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción, donde recién abrimos al mercado, abrimos al sector privado, y la ejecución contractual, evidentemente ya una vez firmado el contrato, ¿no? Esas son las 5 fases de las APPs. Y ya con esto termino, ahora sí, para no seguir aburriéndolos, las grandes conclusiones, ¿no? Perú, como he dicho, es un país que ya tiene más de 30 años de experiencia en general en promoción de inversión privada, es decir, con sus lecciones aprendidas, con oportunidades de mejora, con cosas que nos han salido bien, otras muy bien, otras mal y otras muy mal, pero tenemos experiencia. En los últimos 15 años se ha desarrollado este esquema de asociaciones público-privadas, que, como mencionaba, pone énfasis en esta distribución de riesgos, en este balance entre el sector privado y el Estado. Tenemos buenas prácticas, tenemos lecciones aprendidas que analizar, que compartir, que reflexionar entre los diferentes países también, porque obviamente la idea es poder aprovechar de la experiencia de otros países y compartir la experiencia que podamos tener. Consideramos que en general el esquema en nuestro país en gran balance tiene resultados positivos que están coadyuvando al cierre de brechas de infraestructura y que por sobre todas las cosas están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y a mejorar la calidad de los servicios que reciben. Y por supuesto tenemos retos importantes en la cartera para los siguientes años. Estamos con ampliaciones de proyectos que ya están firmados, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que es un contrato de concesión. Está en plena construcción la segunda pista del aeropuerto, la segunda terminal.
a nuevos proyectos en puertos, está en construcción la línea 2 del metro, está por verse la posibilidad de tener nuevas líneas de metro, la línea 3, la línea 4. En fin, tenemos proyectos muy importantes todavía y en eso estamos. Y bueno, con eso he concluido la presentación. Espero no haber ido muy rápido, pero eran muchas cosas las que quería compartir. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier consulta, comentario que quieran hacer. Lucy, si me permiten la palabra, en primer lugar te agradezco una brillante exposición, brillante porque resumir todo esto es súper difícil y comunicarlo de una manera tan didáctica y tan clara, lo has hecho magníficamente bien y te lo agradezco enormemente. Yo he trabajado varias veces con Proinversión cuando estaba en Centroamérica y se miraba mucho a la experiencia peruana. Y viajaron muchos representantes de Proinversión a El Salvador, por ejemplo, para trabajar la ley de ellos. A mí me llena de orgullo y me reconcilia con todo el ver una institución peruana que funciona como funciona Proinversión y que le genera a los peruanos, nos genera una calidad de vida y una proyección de vida. Yo quería, además de hacerte estas reflexiones, quería preguntarte dos cosas. Evidentemente, Proinversión no se limita a las obras de infraestructura, sino también a los servicios. Yo alguna vez escuché, por ejemplo, que los servicios de comedor de las cárceles podrían ser susceptibles a este trato. ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Por qué el tema de seguridad nunca ha terminado de cuajar para esquemas de APPs? Eso por un lado. Por otro lado, a mí me preocupa mucho los temas medioambientales, ¿no? Creo que a todos nos preocupan. Y me preguntaba si dentro de lo que es el concepto de nuevas tecnologías a las que te referiste, ¿no? Se encuentra también la innovación medioambiental, la innovación que promueve el respeto al medio ambiente, proyectos que pueden generar desarrollo con base a tecnologías nuevas, ¿no? A tecnologías intermedias, como quieras llamarlas, pero tecnologías que no ponen en riesgo el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, last but not least, es una pregunta vinculada a el beneficio que tiene el que invierte, el privado que invierte. Los montos que invierten los privados, tienes tú seguramente una lista de los montos que se han invertido. ¿Quién ha sido el que menos invirtió y quién es el que más invirtió? Yo quiero saber esto porque quiero saber quién puede meterse en un proyecto como este, qué tipo de empresario puede involucrarse en un proyecto como este. Solamente un gran empresario que maneja muchas opciones financieras, o lo pueden hacer innovadores, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es cómo recuperan su plata estos inversores. Tú mencionaste que se traslada al usuario el costo, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo suelen recuperar su inversión? No debe ser tan largo y no debe ser tan poco rentable si se han aprobado tantos proyectos, ¿no? Entonces ya con eso ya no te mareo más. No, muchísimas gracias por tu generosidad, por los comentarios. Al contrario, agradecerles a ustedes por la invitación aquí. Y excelentes las preguntas, muy, muy interesantes todas. Tengo varias cosas que comentar, a ver si más o menos me acuerdo de los temas consultados.
Primero el tema de establecimientos penitenciarios. Wow, tengo ahí sentimientos bastante encontrados, porque tenemos más de 20 años tratando de sacar adelante proyectos en establecimientos penitenciarios. De hecho, por ejemplo, Chile tiene más de 10 establecimientos penitenciarios concesionados. Había una experiencia en Costa Rica, o sea, hay diferentes y en general en el mundo los hay. Nosotros estuvimos digo nosotros como Perú, ¿no? Como país, estuvimos muy cerca de tener una primera experiencia con un establecimiento penitenciario para reos primarios, jóvenes. El foco estaba muy bien puesto en jóvenes de 18 a 23 años que no hubiesen cometido ningún delito antes, que además estuvieran dispuestos a trabajar. O sea, el trabajo no puede ser forzado, pero digamos que la idea era, ok, si aceptas que vas a trabajar, vas a ir a este penal. Si no quieres trabajar, perfecto, te vas a los otros. Pero esas cosas que pasan a veces en la política, fue en el cambio entre un gobierno y otro, en la época del gobierno Mala con Alan García, no se terminó, o sea, el contrato agarró justo, o sea, estaba ya para firmar, adjudicado, con empresa adjudicataria y todo, estaba para firmar, entró el nuevo gobierno y comenzó a revisar, dijo por qué no se firmó antes, al final se dejó sin efecto. Desde ahí ya no hemos vuelto a tener noticias de nuevos proyectos en establecimientos penitenciarios, pero yo soy una convencida, yo formé parte de una comisión incluso que miramos la experiencia de otros países, que sí se puede hacer. E inclusive lo que has mencionado de alimentación, tuvimos un inversionista extranjero, no me acuerdo la nacionalidad, que propuso en Proinversión, que tenía la forma de brindar la alimentación en los penales, tenía toda la logística, las formas, los camiones, todo perfecto para dar alimentación en los penales, y era una concesión que había, no me acuerdo en qué país, pero había en varios países. Pero depende ya eso del Ministerio de Justicia que lo impulse. O sea, lamentablemente Proinversión, y digo lamentablemente porque podría ser diferente, pero lamentablemente Proinversión actúa un poco por impulso de otros. O sea, es el ministerio el que le dice, Proinversión, evalúa esto y saca este proyecto. Entonces, si no tenemos ese impulso, un poco que el marco legal no nos ayuda a nosotros a impulsar un proyecto. Creo que sí podemos generar incidencia también y de alguna manera conseguir que nos pidan algún tipo de proyectos, pero no tenemos directamente el mandato legal. Y eso lo concateno con la segunda pregunta, que es el tema de los proyectos medioambientales. Yo la verdad he tenido la gran oportunidad de estar la semana pasada, 2 semanas en la COP. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Afortunadamente tuve la dicha de ser invitada y estuve por ahí, estuve en Egipto en la COP. Y justo ahora tengo el encargo de Proinversión, justo tengo el encargo de Proinversión de hacer toda una presentación de lo que he podido ver y cómo mejoramos el tema medioambiental en los proyectos. Podemos hacer tantas cosas, o sea, he venido pero así cargada de ideas, de proyectos de neutralización de carbono, de emisiones de carbono, de cambio de matriz energética. Nuestro país, con la Amazonía que tiene, con todas las posibilidades que tenemos, podríamos hacer cantidad de proyectos, y las empresas en el mundo, la mejor noticia es que las grandes empresas en el mundo están ansiosas por ese tipo de proyectos. O sea, proyectos que les puedan servir para disminuir su huella de carbono, para neutralizar, para cambiar matriz, para todos esos temas. Las empresas buscan esos proyectos. Entonces seríamos como país muy exitosos si logramos tanto incorporar estos temas medioambientales en los proyectos existentes, que lo venimos haciendo, pero creo que podemos ser más agresivos. Y además generar nuevos proyectos de innovación tecnológica, todos los rubros que hablábamos, en temas medioambientales. Creo que es algo que todavía estamos avanzando, pero todavía nos falta ser más agresivos en esa parte, y tenemos las condiciones para ello. Luego lo que mencionabas de los inversionistas. De hecho, los inversionistas encuentran interesantes nuestros proyectos, la competencia lo demuestra. Tenemos ahí algunos estudios hechos también como gestión de conocimiento de, por ejemplo, qué número de postores se presentan en diferentes proyectos. El promedio es más o menos 5 postores en algunos sectores. Como promedio creo que podemos estar entre 4 o 5 postores por proyecto, y la competencia es bastante grande en muchos. Tenemos casos en electricidad, en saneamiento, en que del precio base que hemos salido, la competencia ha hecho que el precio baje a la mitad, o sea, que sea mucho más eficiente para los usuarios o para el Estado, por la competencia. O sea, se pelean los proyectos, generan sus mejores propuestas.
lo cual demuestra que sí tienen rentabilidad, porque se están presentando a ello. Obviamente la rentabilidad en una empresa que brinda servicios públicos va a estar acotada, y precisamente de ahí está la función del regulador, porque la rentabilidad no va a ser pues la que las empresas quieran, ¿no? Sino la que el sector determine. Por ejemplo, el sector de electricidad tiene fijada por ley su rentabilidad, otros sectores no está fijada en la norma, pero el organismo regulador la va a fijar en cada proyecto, y les es suficiente. O sea, yo soy abogada, no soy experta en temas financieros, pero la competencia nos demuestra que sí son apetitosos estos proyectos, con lo cual quiere decir que sí están teniendo ganancia, porque evidentemente, o sea, los inversionistas vienen al Perú a invertir y a tener una rentabilidad, y está muy bien que así sea, porque no son filántropos que vienen aquí a regalarnos nada, o sea, vienen a tener una rentabilidad, y aún así sale más económico para los usuarios que si lo hiciera el Estado. Eso es lo más interesante. Increíble. Que la eficiencia que logra el privado hace que de cara a los usuarios la tarifa sea menor, o que de cara al propio Estado el costo que tiene que pagar sea menor. Eso está documentado, ¿no? Y como decíamos, en temas pues, de educación, de salud, los pacientes o los padres de familia, los educandos, no pagan nada, o sea, lo paga el Estado, pero aún así es más eficiente en términos de valor por dinero que si lo pagara directamente, que si lo cubriera directamente el Estado, ¿no? ¿En qué tiempo se recupera la inversión? Depende del proyecto, ¿no? Un proyecto de 4.000 millones de dólares se va a recuperar pues en 30, 40 años. Un proyecto de montos menores va a ser entre 10, 15, 20, ya depende de cada proyecto. Ese es más o menos, creo, las preguntas, si no me... Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Excelentes preguntas. ¿Cuál sería la página o el sitio oficial? Porque tengo entendido que hay una página institucional y otra en donde las personas interesadas pueden acceder a más informaciones sobre estos u otros proyectos que nos estuvo mencionando. Sí, qué importante la pregunta también. Otro de los principios que rige todo el accionar de proinversión y del proceso de promoción de inversión privada, y que es muy importante, es la transparencia. Nos jactamos de decir de que los documentos que generamos a todo lo largo del proceso, y lo digo con conocimiento de causa porque hay otros países, no digo Paraguay, pero he visto otros países que a veces por temas académicos busco información y no se encuentran completas los contratos, no se encuentran completos las bases, de repente se encuentran fichas, partes. En Perú sí tenemos desde el comienzo del proceso la buena costumbre de poner en nuestra página web todo lo que se lanza al mercado. O sea, no la parte de estructuración previa, porque eso es reservado hasta que sale al mercado, ¿no? Pero una vez que sale al mercado, está la convocatoria, las bases, las circulares, el acta de adjudicación, el contrato en sus diferentes versiones, el contrato firmado, todo está en nuestra página web. Ahora, nuestra página web, lo que pasa es que ahora hay una página general del Estado, que si ponemos proinversión.gov.p nos lanza a la página de transparencia, que no es tan amigable. Entonces tenemos una página que es Investing Perú. Sí, la de proinversión.gov.p tiene el nombre de los funcionarios, tiene las cosas generales, pero digamos que la carnecita, que es los contratos y las cosas más suculentas, las van a encontrar en esta página investingperu.p. Muchas gracias. Esa es la página. Está todo lo que está en mi cartera y lo que hemos hecho antes también. Última pregunta, Lucy. Si en función de la agenda bilateral con Paraguay, ¿no? Quisiéramos o existiera interés en Paraguay en trabajar más de cerca con Proinversión, ¿ustedes tienen experiencia? Yo me acuerdo, bueno, lo hicimos en El Salvador ya, y lo hicimos también en Guatemala, pero no sé si en los últimos años han continuado en ese camino. Por ejemplo, inclusive me acuerdo que recibieron en Proinversión varias veces a personas de esta entidad centroamericana, ¿no? Para entrenarlos un poco en todos estos temas. ¿Ustedes están haciendo eso todavía? Porque nosotros podríamos incluir esto dentro de nuestro programa de trabajo, ¿no? Si es que existe el interés acá, ¿no? Por supuesto que sí, Milagros. Hemos recibido incluso ha sido, ya no me acuerdo si durante la pandemia o un poquito antes, creo,
de la pandemia a funcionarios de República Dominicana, me parece, que también estaban interesados y también hemos compartido información, amigos de Argentina también, eso ha sido también un poquito antes del inicio de la pandemia de Argentina, y por supuesto que tenemos cualquier posibilidad que ustedes quieran, bueno, claro, digo, obviamente tiene que pasar por las aprobaciones correspondientes, pero Claro. sí tenemos mucha posibilidad, canales, sea a través de mi área de gestión de conocimiento, de la dirección de servicio al inversionista, de diferentes áreas, para hacer desde pasantías, no sé, a personas que quieran ir a Proinversión a conocer ya más directamente los proyectos, o hacer un ciclo de conferencias ya de repente por temas sectoriales, entonces traemos algún director de proyectos. Eso sería muy interesante. Mil gracias nuevamente y gracias a todos. Gracias Liz, gracias Carlos por ayudarnos a concretar esto. Gracias a mi tocaya, a Milagros en Proinversión, que también nos ha ayudado a contactarte. Y realmente nos vemos en Lima, y conversemos otras cosas que se pueden hacer para el Perú y también para Paraguay. Claro que sí, así será. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos, gracias señora Lucy, gracias, nuestras disculpas, gracias a la señora María Elena Piscoya, que es miembro del directorio de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana y nos está acompañando también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias también a tus alumnos por la comprensión, por tenerla aquí hasta esta hora, señora Lucy, nuestros agradecimientos. Muchas gracias. Y la invitación a todos para que sigan nuestros medios, nuestra página, nuestras redes sociales, nuestra página web para enterarse de más eventos como estos. Si bien este es nuestro último webinar del año, tenemos más actividades a partir de enero, ya actividades calendarizadas, y es que acompáñenos. Este mismo webinar está siendo grabado y para los que acompañaron esta actividad pueden volver a verlo a partir de la semana que viene, pueden entrar en nuestro canal de YouTube para volver a asistirlo. Muchísimas gracias, tengan todo un excelente resto de jornada. Buen descanso y hasta en breve. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao.